Y aquí estamos con Ingenio al Aire, una nueva iniciativa comunicacional de la empresa Ingenio Soluciones que se pone a disposición de todos ustedes en donde estén o a la hora que estén para compartir conocimientos del mundo de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Aquí nos acompañamos el ingeniero y mi persona, Alexander Marín, quien vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo de esta temporada distintas secciones donde vamos a estar conociendo un poco de lo que hacemos como empresa, de lo que estudiamos y de lo que queremos compartir día a día con ustedes. ¿Qué te parece y cómo te sientes con este nuevo podcast, Luis? Bueno, muy feliz en este nuevo comienzo. Yo creo que esta es una ventana que podemos aprovechar bastante para divulgar acerca del estado del arte en lo que en materia de ingeniería civil, arquitectura, construcción, y también para conversar un poco sobre lo que hemos hecho, compartir nuestra experiencia con el público y recibir ese feedback para nosotros aprender también. Creo que esta es una oportunidad y una ventana que podemos aprovechar bastante, y bueno, yo espero que lo disfruten bastante. Así es, una ventana para estar cerca y comunicados, porque de Ingenio Soluciones estamos comprometidos con ofrecer servicios de calidad, pero también estamos comprometidos con divulgar conocimientos para que nuestra industria esté cada vez más fuerte y sólida, y para que tú, al momento de solicitar y requerir un servicio, manejes conocimientos que te permiten tomar las mejores decisiones. Así es. Entonces, fíjate un poco de cómo vamos a llevar este programa. Vamos a tener 3 secciones y vamos a arrancar con la primera, que la estamos llamando Al Día Con. Donde vamos a estar hablando de algunas novedades del mundo de la construcción en Venezuela y en el mundo. Y te traigo una noticia por a ver qué opinas tú de eso. Cuéntame. Estaba revisando por aquí. ¿Conoces la torre Burj Khalifa que está ubicada, se me fue el nombre, Dubái, claro, la torre más alta del mundo? Resulta que es la primera edificación que ha recibido la certificación NEC Platinum, que es una certificación que se otorga a edificaciones sostenibles. ¿Te esperabas eso? ¿no? Interesante, y bueno, enhorabuena primero que nada, pero interesante tomando en consideración las características de ubicación de esa edificación, estando básicamente en el medio del desierto. Así es. Ahí, digamos, el consumo que debe tener ese edificio en temas térmicos y, bueno, en otros temas, pues debe ser bastante importante, por no decir la palabra. Y muy significativo, porque todos sabemos que en el mundo están habiendo importantes cambios y una de las cosas que más ha impactado es la necesidad de cuidar el medio ambiente. Y esta certificación un poco valora los esfuerzos de la industria, de las edificaciones, que tengan un control óptimo de su consumo energético, que tengan un buen manejo, por ejemplo, de todos los conceptos de sostenibilidad. Y por eso es una noticia que es importante que reflejemos hoy aquí en Al Día Con. Pero tenemos más, y es que un equipo de ingenieros de la Universidad de California han desarrollado un nuevo material de construcción que es más fuerte y ligero que el acero. Este material ha sido llamado grafeno reforzado con nanotubos de carbono. ¿Qué opinas tú de todo este gran mundo de la investigación a nivel de nuevos materiales? Bueno, súper interesante, la verdad. Sé que ya hemos tenido experiencias con lo que es la fibra de carbono, que actualmente en construcción específicamente se usa en la parte de reforzamiento, columnas, vigas, incluso losas. Bastante interesante, la verdad. No sé qué aplicación tiene actualmente el grafeno, particularmente en la construcción civil, porque normalmente estos materiales digamos que están ahorita, no quiero decir de moda, pero sí que están, digamos, ya en proceso de uso, que son nuevos, por así decirlo. Son materiales que normalmente se usan para usos muy específicos. Así es, sin embargo, aquí hablan de que va a tener en el campo de la construcción distintas aplicaciones. Pero yo recuerdo, ¿saben qué? Luis y mi persona venimos a estudiar en la Universidad Central de Venezuela. Y allá contamos con un instituto que es el INME, donde hay distintas líneas de investigación. Y una de esas líneas de investigación ha sido la de
la invención de nuevos materiales para la industria de la construcción, y por eso esta noticia me llamó mucho la atención, porque es muy importante que se sepa que en la construcción y en las distintas fases de la ingeniería hay una gran cantidad de materiales que se están revisando, en las que hay nuevos aportes y en las que se está investigando de forma Y y eso me parece a mí muy bueno, sobre todo porque en la industria de la construcción tiende a ser muy cerrada en el aspecto de involucrar nuevas tecnologías. Sí. Entonces, que este tipo de noticias en el que se están desarrollando nuevos materiales, incluso nuevos métodos de construcción, como quizás veamos más posteriormente, pues me parece una noticia bastante... Así es. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso porque por ahí empieza a aparecer bien que tiene que ver un poco de cómo la industria de la construcción empieza a abrirse a nuevas tecnologías. magnífico. Y la última de estas noticias que quería como que compartir aquí contigo, Luis, y con la gente que nos está viendo. Recuerden que mientras nos están viendo le pueden dar me gusta, compartir, suscribirse para que esto llegue a muchísima gente. Esta última noticia que traemos hoy es que un equipo de ingenieros de la Universidad de Cambridge ha desarrollado un nuevo método para imprimir en 3D estructuras de hormigón. Y esta la traemos porque es algo que está muy bien moda y creo que hay muchas dudas respecto a cómo su implementación. Y a mí realmente me llamó la atención porque lo que se venía conociendo hasta ahora es que estas imprimían en mortero. ¿Cuál es la diferencia con la impresión de hormigón? Bueno, fíjate, hay que primero aclarar la diferencia entre mortero y hormigón o concreto estructural, porque hormigón se le llama en España. La diferencia fundamental es que el mortero es una mezcla de cemento, agua y arena que normalmente se hace con una consistencia tal que sirva para la pega de bloques o incluso para el frisado de paredes o incluso de otros elementos que requieran frisado. El concreto como tal es la mezcla de cemento, agua, arena y piedra. Y normalmente si se hace, se diseña esa mezcla de tal forma para que tenga una resistencia apta para elementos estructurales, es decir, vigas, columnas, losas, fundaciones. Entonces, el hecho de que me estés mencionando que esta nueva tecnología ya va a ser aplicable para uso estructural, es decir, para la impresión ya del concreto estructural, me parece bastante interesante porque no es que maneje mucho el tema ahorita de la impresión en mortero, pero tenía entendido que eso más bien servía era como un encofrado. Así es. Sí, no sé, como algo estructural. Lo que se conoce en la tecnología hasta ahora, por eso es que esta noticia es novedosa, es que ciertamente como tú lo dices, genera una especie de encofrado donde después hay que colocar los elementos estructurales. Claro. Entiendo que con esta impresión de concreto se mantiene eso, nunca ha sustituido completamente el método tradicional, pero bueno, hay que ver cuál es como ese aporte novedoso de que ya no sea con mortero sino concreto, y es parte de las novedades que están surgiendo en nuestra industria día a día, y por eso lo tenemos en nuestra sección Al Día Con. Y como parte de esta gran cantidad de información, ven que mientras vamos conversando aparecen como criterios técnicos y algunos conceptos que hay que manejar. Sirve muy bien de apertura para la sección número 2 que vamos a estar trabajando en nuestro podcast Ingenio al Aire, y esta sección se llama Aprendiendo con Ingenio. Y tenemos unos temas bien interesantes de los que hablar. Así es, nos vemos entonces, vamos a un pequeño corte para que puedas suscribirte, darle me gusta, compartir, conozca un poco más de qué es lo que es nuestra empresa, y ya regresamos con esta sección. Y ya regresamos. Yo estoy Luis, yo estoy como si estuviese en un programa de televisión, donde hay que hacerse un corte, como que se inicia la publicidad durante el tiempo. Pero bueno, vamos. No, todavía no tenemos patrocinadores para hacer publicidad de otra gente. Por ahora. Pero bueno, vamos a entrar ahora en esta sección después de este corte, de este breve corte, que estamos llamando Aprendiendo con Ingenio. ¿Qué nos trajo hoy, Luis? Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante y súper importante, sobre todo para el conocimiento del público en general, que es el tema de la corrosión, específicamente en estructuras de concreto reforzado.
Yo creo que en líneas generales la gente cuando le hablan de corrupción ya tiene una idea de general de lo que significa. Pero en el caso particular de estructuras de concreto reforzado, yo siento que no se le da como tal la importancia que esta merece. Normalmente se le toma como un tema estético y cuando uno ve una afectación por corrosión, lo que hace es simplemente taparlo, le ponen un mortero hasta de baja resistencia, lo se tapa y ya cuando hay un problema que tiene unas connotaciones serias y graves. Es como eso que tú mencionas, Luis, de a veces que en varias oportunidades en las que uno ha ido a hacer inspecciones porque nos hacen un llamado frente a determinadas afectaciones y cuando uno empieza a indagar un poco se da cuenta de un mortero colocado sobre unas quevillas con La un mayoría de las veces proceso pasa eso. de corrosión muy adelantado, ¿no? Sí, entonces yo creo que es importante que la gente sepa por qué, digamos, eso no se puede tratar de esa forma y cuál es, digamos, cuál es lo malo del fenómeno, lo malo, digamos, por usar un término gentil. Claro que ¿Cuál dirías tú que es, digamos, el principal, digamos, problema con la corrosión a nivel de estructuras de concreto? Claro, yo creo que yo lo separaría como en dos tipos de afectación, ¿no? Está el fenómeno como tal de la corrosión y está lo que provoca, ¿no? Y es con lo que comentaría primero, ¿no? Porque es cuando uno ve desconchamientos en el concreto, cuando uno ve manchas, cuando ve escamas que ya a uno le permiten inferir que probablemente hay un Correcto. proceso de corrosión, pero también es preocupante porque uno sabe que detrás de la corrosión hay una pérdida de sección del elemento de acero que impacta directamente en la resistencia y en las capacidades, en las propiedades de ese elemento, ¿no? Sí, total. Digamos, esa pérdida de sección ocurre porque el hierro, bueno, recuerden que el refuerzo de acero es una aleación de hierro y carbono. Entonces ahí el hierro trata de volver a un estado digamos, de menor potencial energético, pasando de hierro a óxido de hierro, mediante un proceso electroquímico bastante complejo que ahorita no es meritorio realmente darle mucho énfasis. Pero eso tiene dos problemas fundamentales, como tú lo mencionas. El cual es el primero, bueno, el óxido de hierro por supuesto no tiene las mismas propiedades mecánicas del hierro como tal, y se forma una especie como de capa. Cualquiera que haya estado en contacto con una estructura de concreto con afectaciones por corrosión puede ver que es una capa que totalmente desintegrable, deleznable, que se forma alrededor. Y el otro problema, eso evidentemente implica en una pérdida de sección, pero el otro problema también es que ese óxido de hierro tiene un volumen que es de hasta 3 veces el volumen de hierro normal, pues, el hierro en estado puro. Eso es lo que provoca el Eso hinchamiento. es lo que provoca unos esfuerzos adicionales Ok. que provocan ese agrietamiento típico de las estructuras por corrosión. Y entonces ya la Interesante. cuestión se vuelve como más, ¿cómo diría? Exponencial, porque ocurre el fenómeno, se forman las grietas por corrosión, producto de la expansión digamos, que el óxido de hierro, digamos, empuja esa masa de concreto, se forman grietas, y es más fácil que entren los agentes que propician la corrosión, que es básicamente humedad, entrada de oxígeno, y digamos, ese medio de intercambio de electrones que hace que se propicie ese fenómeno. Claro, y se genera ahí como un círculo vicioso, ¿no? Exactamente. Porque a la medida que queda más desprotegido, hay más agentes que atacan y que provocan que avance con mayor velocidad ese proceso de corrosión. Eso es correcto. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, eso no es algo que ocurre, digamos, de manera espontánea. Yo dije que para que ocurra la corrosión tienen que estar esos 4 factores, es decir, la humedad, oxígeno, evidentemente la presencia del metal y ese medio de intercambio de electrones. Sin embargo, el concreto ya por naturaleza le ofrece un cierto tipo de protección al refuerzo. Primero, una barrera física. Evidentemente, uno cuando vacía un elemento de concreto reforzado, uno no deja las cabillas al borde del elemento, sino que hay un pequeño recubrimiento. Eso
Eso es una barrera física que evidentemente impide el paso de esos agentes. De acuerdo. Ujú. Pero te preguntaría, ¿no? Porque por lo que tú estás diciendo, más o menos estamos hablando de la corrosión ya cuando está en esa relación con el concreto. Claro. Pero ¿cómo nosotros podemos generar criterios para saber qué tanto riesgo representa esa corrosión? Por ejemplo, es muy típico cuando uno está en obra, que están las cabillas, a veces quedan expuestas al aire y rápidamente se forma como una especie de capa pasivante que está ahí. ¿Es eso dañino? ¿Es algo con lo que se puede convivir? No, a ver, la cuestión con las cabillas expuestas a la intemperie, ¿Correcto? digamos, ahí obviamente es más susceptible que ocurra el fenómeno porque no está esa protección del concreto. Lo que pasa es que no es, digamos, el mismo mecanismo porque el concreto, además de poseer esa barrera física, también tiene una barrera química de protección. Ok. Cuando tú embebes una cabilla pues, en una masa de concreto, se forma alrededor de la misma algo que se llama la capa pasivante. ¿Por qué ocurre esa capa pasivante? Esa capa pasivante ocurre porque el concreto tiene un pH bastante alcalino. El concreto es un elemento básico pues, dentro de la escala pues, de pH. Si mal no recuerdo, está entre 12 y 13, creo que hasta 13.5 hablan. O sea, el concreto tiene un pH que es básicamente similar al del pH de los productos que tú usas para destapar las posetas, básicamente. Ok. Es un pH bastante alto. Y con esa interacción química con el refuerzo, crea esa capa pasivante. La capa pasivante ocurre cuando ya la cabilla está embebida en el refuerzo. De acuerdo. Y esa capa es la que protege preliminarmente a la cabilla de esos agentes. Para que ocurra la corrosión, previamente tiene que haber la destrucción de esa capa pasivante, que puede, digamos, dejar de existir por diversos fenómenos. Excelente, excelente. Luis, y si queremos profundizar un poco más en este tema, ¿qué nos aporta Ingenio en este caso? Bueno, de parte de Ingenio Soluciones, nosotros elaboramos un artículo bastante conciso y a la vez extenso de este tema, el cual pueden visitar a través de nuestra página web www.ingeniumces.com. Ahí se detalla pues todo, digamos, todo el mecanismo del proceso de corrosión, todo lo que acabo de mencionar de la capa pasivante y cómo el concreto protege al refuerzo de estos agentes externos, de qué manera se puede, digamos, destruir, entre comillas, esta capa pasivante. Hablamos, por ejemplo, de carbonatación, de la presencia de cloruro. Todos esos son mecanismos mediante el cual puede dejar de existir esta capa pasivante y por tanto, digamos, iniciar ese proceso de corrosión. Entonces, para los que estén más interesados, pueden visitar la página web, repito, www.ingeniumces.com y pueden empaparse un poco más de estos temas. No, y hay una idea muy importante de lo que tú planteas, Luis. Yo creo que esto es como muy funcional para quienes nos estén escuchando y que estén viendo algún problema de corrosión en sus edificaciones, que como bien decía Luis al comienzo, no es un problema estético. Estamos hablando de algo que afecta a nuestras estructuras y que debe ser atendido por personal profesional calificado que pueda estudiar con precisión cuál es el nivel de avance de esa corrosión y cuáles son las mejores medidas que debemos tomar para mitigar este fenómeno. ¿Algo más que decir respecto a la corrosión? Yo creo que por ahora sentamos unas bases bastante generales. Como dije anteriormente, si quieren empaparse más de este tema, pueden visitar la página web para leer el artículo. Excelente. Y bueno, como comentario adicional, nosotros hemos estado involucrados en varios estudios, en varias visitas a varias obras en los que hemos visto este fenómeno de primera mano. Hemos hecho estudios para determinar cuáles son las causas de este fenómeno en edificios particulares.
ahorita más adelante les estaremos hablando un poco de nuestra experiencia en ese sentido. Así es, Luis, presenta, ¿cuál es la sección que viene? Oye, entonces, ¿ves? Se me olvidó el nombre que viene. Esto es parte de estar grabando nuestro primer podcast en nuestra primera temporada. Y la sección que viene Lo que hacemos, lo que es hacemos. lo que hacemos. Lo Y que un poco hacemos. en palma con lo que venía diciendo Luis, de contar un poco de cuál ha sido nuestra experiencia como Ingenio Soluciones en la atención de este tipo de problemática. Y ahorita Luis no voy a mandar al corte, pero sí vamos a ver la etapa para entrar en la próxima sección. Bueno, ahora vamos con nuestra sección, lo que hacemos, donde vamos a estar mostrando lo que desde nuestra experiencia profesional hemos abordado en distintas situaciones, distintos temas, y vamos a estar hablando de un caso reciente, un caso específico, que tiene que ver con un estudio que hicimos en unas edificaciones en Pariata, Estado de La Guaira. Y así, digamos, tenemos un poco por la sección anterior. Este fue un caso bastante particular en el que tuvimos una edificación comercial, por los elementos estructurales, especialmente las columnas, tenían un daño bastante importante por corrosión. No sé si después en algunas tomas se podrá poner imágenes. Sí, nuestro productor nos está indicando que por aquí van a poder ver esas imágenes, van a ir apareciendo para respaldar lo que estamos comentando. Sí. Y bueno, fue una experiencia bastante que nos motivó bastante, tanto en conocimiento como en experiencia. Y bueno, la idea es comentarles un poquito cómo atacar un problema. Este caso es un problema particular en columnas afectadas por corrosión. Pero ahí lo importante es saber, primeramente, es determinar la causa de por qué eso llegó a estar, como se ve en las imágenes que podrán ver. Claro, un poco cuéntanos o vamos a recordar cuál es el proceso. Llegamos al sitio y qué es lo que hacemos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, vemos una inspección general del sitio, o sea, no solo una zona afectada, sino que también vemos, digamos, el panorama general del asunto. Hacemos un pequeño levantamiento de daño, viendo las zonas más afectadas. En este caso en particular, la zona más afectada era en las columnas de nivel de sótano. Y con base en esa inspección breve, una inspección ocular, nosotros proponemos una serie de estudios. Bueno, yo sé que la gente a veces le oye un poco en los estudios, pero en este caso de la corrosión es importante saber cuál es la causa que está generando este fenómeno de corrosión. ¿Es por carbonatación? ¿Es por un tema de que no se usó algún agregado por una composición química bebida? Es que a lo mejor en concreto tiene una resistencia muy baja ni poco conductuoso que permite el ingreso de esos agentes que fomenta la corrupción. Es importante la realización de estos estudios y por ahí queda acá. Claro, Luis, y ahí te la voy a tomar porque yo creo que esto hay que hablarlo con absoluta transparencia. Es difícil que se entienda la importancia de los estudios. A ver, cuando nosotros vamos al médico porque sentimos un malestar, me dirás tú, Luis, si estoy en lo correcto o no, nosotros no vamos a esperar que el doctor nos diga de una vez qué es lo que está sucediendo. Lo primero que hacemos es un examen de laboratorio, ¿no? Exámenes de respaldo, con los que ese doctor puede tomar la mejor decisión. Esa importancia tienen los estudios para nosotros en el campo de la ingeniería, pero porque además tienen un impacto sobre la economía. ¿En qué sentido? Que los estudios nos permiten determinar cuál es el tratamiento más viable económicamente frente al problema que nosotros estamos observando. Se trata en este caso un tratamiento genérico, algo que obedece a una serie de causas que tienen muchas variaciones. Así es. Que eliminamos a partir de los estudios especiales. No siempre son no son las mismas acciones que se toman frente a lo que se puede entender como un mismo problema. Depende del nivel de daño que se esté presentando, depende de las causas que lo estén provocando, y ahí es como muy importante reivindicar la necesidad de los estudios porque es algo que va a impactar positivamente en el futuro porque se va a ahorrar dinero en el sentido de no de repente que pueda salir más barato o más caro. No me gusta hablar en esos términos, sino en términos
más económico de conseguir las mejores soluciones a los costos más óptimos. Y eso nos lo permiten los estudios. Y una vez hechos esos estudios, fuimos al laboratorio, levantamos la información. ¿Qué hacemos con esos estudios? Bueno, en este caso particular, hicimos una serie de estudios importantes. Muchos de ellos son estudios de rutina, siempre se hacen para descartar, digamos, algún, digamos, de tener un panorama general de la situación. En este caso en particular, esas columnas que tenían ese daño tan avanzado por corrosión se debía a una resistencia baja del concreto. Creo que no lo mencioné en la sección anterior, pero una de las causas que puedes comentar de ese fenómeno de corrosión es un concreto que tenga una relación de agua-cemento alta. Okay. Normalmente se fomenta, sobre todo en estructuras que están en contacto o están muy cerca a la costa o que estén sometidos a un ambiente agresivo. Algo que para en el diseño de mezcla es la relación agua-cemento. Importante. Sí, porque digamos que mientras menor sea esa relación de agua-cemento, algunos de ustedes recordarán que el proceso de hidratación del cemento se forma como una especie de cristales. Los gramos de cemento se hidratan y se forma como una red de cristales, y más baja sea la relación agua-cemento, es decir, más cemento haya en relación al agua, esa red de cristales es como más densa. De acuerdo. Entonces evita el paso de esos agentes. En este caso, es el problema fundamental, una baja resistencia de concreto. Y el punto de esto se propuso no solo, se tuvo que proponer no solo un tratamiento para la corrosión de las papas, sino también un reforzamiento de las columnas, porque ahora que la resistencia del concreto era bastante deficiente. Y eso, y sobre todo que en un ambiente como el estado de La Guaira, creo que es importante entender que no es lo mismo construir en Caracas que construir en La Guaira, porque hay agentes externos, hay determinados parámetros y criterios que aplican. Por ejemplo, los recubrimientos deben ser mayores, las resistencias del concreto son mayores, tener mayor control sobre la porosidad del concreto, que son todos elementos que permiten que nos hacen a la estructura más vulnerable frente a la amenaza de estos elementos. Ha sido una experiencia muy fina la de Pariata, la verdad, de un punto de vista personal. No sé qué opinas tú, Luis, pero cada vez que tenemos una patología estructural al frente es un gran desafío. O sea, en la patología, y esto es como un dato muy importante para quienes estén estudiando, implementamos y aplicamos conocimientos muy diversos de todo lo que hemos visto, de la tecnología del concreto hasta el comportamiento ya de las propias estructuras. Por lo tanto, es una parte muy bonita de la ingeniería civil porque es bastante amplia. Integra muchas áreas de conocimiento de la ingeniería civil. Así es. Bueno, no sé qué más podemos comentar sobre lo de Pariata. ¿Cómo quedó ese reforzamiento? Bueno, ¿Pasa la prueba o no pasa la prueba? definitivamente pasa la prueba, lo pueden ver, quizás podamos poner aquí algunas imágenes viendo el proceso, digamos, de saneamiento de las barras de refuerzo. En este caso hubo que descubrir el concreto circundante de la barra. Se recomienda que, muchas veces también he visto que en este tipo de reforzamiento no se descubre totalmente la cabilla. Okay. En este caso es recomendable que sea así, para que, digamos, con el tema de que es el concreto el principal problema por el cual todo se produce ese fenómeno de este nuevo concreto, es que la cabilla. A esta cabilla es un saneamiento especial, se hizo un cepillado especial, como las medidas poco para nada, para quitar todo el óxido de hierro. Evidentemente esa cabilla tenía una sección un poco más reducida que la que quería originalmente, pero estábamos hablando de volumen que tenía una diámetro de barra de 1 pulgada y de octavos. Bueno. Eso es importante también porque mientras más grande sea la cabilla, esa pérdida de sección es menos, digamos,
frena menos en el sentido de que no está todo la cabellera demostrado. Claro. Y en este caso los feos sí se puede sustituir. Hay veces no es aplicable solo necesariamente, sino que a veces que sí se tiene que sustituir la cabella, como te claro, tienen un diámetro o pequeño, por lo tanto, en la corrección de que se pone a upar la cabilla, no hay otra opción que sustituir. Así es, entonces como en resumen de lo que estamos hablando, en este caso particular de Pariata, en primer lugar hicimos una inspección ocular donde surgen unos primeros informes, detectamos y detallamos cuáles son las afectaciones que están, planteamos nuestras primeras hipótesis de cuáles pueden ser las causas más probables de lo que estamos viendo ahí. En función de eso elegimos cuáles son los estudios que deberíamos aplicar, y una vez desarrollados estos estudios, interpretados los resultados, es que ofrecemos las recomendaciones de cuáles son las actividades dentro del gran mundo de los reforzamientos para que esa estructura, como en el caso de Pariata, vuelva a revivir y reinicie su ciclo de vida. Entonces, bueno, Luis, yo creo que con esto estamos terminando nuestro primer podcast de esta temporada, que nosotros realmente lo estamos haciendo con mucho cariño y aprecio por cada una de las personas que están observando esto, porque estamos comprometidos, como lo decimos al comienzo del programa, desde la empresa, ofrecer calidad en cada una de las cosas que hacemos, sean estudios, sean en reparaciones, sean en obras, o en este caso, sea en el podcast Ingenio al Aire. Un mensaje final. Bueno, esperamos el feedback, cualquier comentario bien recibido. Esperamos que hayan tenido un rato ameno escuchando y aprendiendo pues, de la experiencia y de lo que tenemos para decir. No tengo realmente otras palabras más que desearte un feliz día o feliz noche o feliz tarde. Cuando estábamos por comenzar a grabar le decía a Luis, tenemos que celebrar, y él no quería celebrar. Yo sí celebro esta primera edición, ha sido un placer. Luis y mi persona trabajamos juntos en empresa, estamos al frente de todos estos procesos técnicos y esperamos su apoyo suscribiéndose al canal de YouTube. Recuerda compartir, darle me gusta, comentar, que nosotros vamos a estar muy pendientes de la interacción, y nos vemos en la próxima. Saludos, nos vemos. Chao, saludos, Podcast.